Bienvenidos a ULPAM TV. Hoy en este programa, la entrega del grado de profesor honorario de la ULPAM al doctor Dante Craconia. En piso, la entrevista a la abogada Agustina de Lorriaga sobre los consultorios jurídicos de la ULPAM. Y los informes sobre los estándares internacionales en derechos humanos para las mujeres y de los estudiantes de ingeniería de la ULPAM que accedieron a la beca Fulbright. El Consejo Superior entregó el grado de profesor honorario de la ULPAM al doctor Dante Craconia. El órgano máximo de gobierno universitario expresó que representa un gran honor para la comunidad universitaria de la ULPAM contar entre sus miembros a tan destacada personalidad en el ámbito de la economía. Es un gran honor recibir una distinción de esta característica. Siempre significa una distinción de la que uno debe hacerse acreedor. No es que uno sea acreedor antes de recibirla, sino que cuando uno la recibe debe asumir el esfuerzo y el compromiso de merecerla efectivamente. Y creo que, por otro lado, la trayectoria en la universidad que yo he tenido y la actividad en el movimiento cooperativo son las razones por las cuales la Universidad Nacional de La Pampa ha resuelto conferirme esta distinción. Así que eso compromete, por supuesto, todo mi reconocimiento. Dante Craconia es abogado y doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, autor de diversos libros y de numerosos artículos en publicaciones jurídicas de la Argentina y del exterior, donde aborda el estudio de las cooperativas en nuestro país y de la región. El movimiento cooperativo argentino tiene una trayectoria más que centenaria. Sus primeras manifestaciones arrancan a fines del siglo XIX, de manera que ya tiene recorrido un largo camino, pero lo que importa destacar es que sus raíces, sus orígenes, estuvieron precisamente en el interior del país, donde las necesidades de la gente eran más sentidas y con menos posibilidades de contar con la asistencia de los poderes públicos, con la asistencia que siempre brindan los centros donde está radicado el poder, donde están radicadas las autoridades, donde están radicados los mecanismos que más fácilmente pueden subvenir a esas necesidades. De manera que la gente se vio de alguna manera obligada a buscar solucionar los problemas por sí misma. Y encontró en la organización cooperativa una herramienta apropiada para hacerlo, porque uno puede querer solucionar sus problemas, pero si no encuentra el mecanismo para que esa voluntad que uno pone en buscar solución se una con la de otra y se potencie, eso resulta mucho más difícil. Y el interior estaba en ese sentido en las condiciones que justamente son las que requieren un vínculo entre la gente para lograr solucionar en común los problemas. Las cooperativas fueron en gran medida las artífices de esas soluciones y esto ha permitido que un país tan extenso como el nuestro encuentre solución a muchos de los problemas que se han ido presentando a través de la organización cooperativa. Y la experiencia que se ha recogido a lo largo de esta trayectoria más que centenaria del movimiento cooperativo demuestra que tiene la potencialidad y la flexibilidad para ir dando respuestas a necesidades diferentes. Una de ellas muy clara es la prestación de los servicios públicos, porque eso sí es una manera de acceder a un nivel de vida de mayor dignidad. Y las cooperativas han sido la herramienta con que la población pudo lograr ese ascenso social a una mejor calidad de vida.
pero además eso sirvió para que se demostrara que articulando los esfuerzos en común se podía encontrar solución a otros problemas, y entonces se fueron ampliando los ámbitos de actuación. Creo que esto es una lección de vida social y de economía social que en la Argentina ha tenido una gran repercusión en el progreso de la gente. El movimiento cooperativo ha tenido embates a lo largo de su historia de mucha intensidad. Es decir, no ha sido un lecho de rosas el que jalonó el camino del movimiento cooperativo. Pero a lo largo de ese tiempo ha sido capaz de resistir y sobreponerse. Y han pasado los gobiernos. Si uno mira hacia atrás, ve cuántos gobiernos han pasado de distintas tendencias, y el movimiento cooperativo, pese a las momentáneas dificultades que le tocó afrontar, ha podido superar. Yo creo que tiene la capacidad, la energía, las reservas como para hacerle frente a las dificultades, porque a la larga prevalecen los valores que son fundamentales, y puede venir un vendaval circunstancial, pero las cooperativas van a permanecer porque están arraigadas en sentimientos que la gente tiene en forma permanente y en la búsqueda de solución a necesidades que también son permanentes. Entonces, la perspectiva futura del movimiento cooperativo creo que es una perspectiva promisoria, pero tiene que estar alerta. Es decir, lo que no puede hacer es dejar descansar la búsqueda de esas soluciones, porque el desarrollo cooperativo toca intereses que están contrapuestos, y entonces no hay que esperar que ellos gratuitamente cedan esos espacios. Bueno, el movimiento cooperativo, que es un movimiento popular, que es un movimiento de la gente, tiene en ella, en la gente, la capacidad para superar esas dificultades. Luego de recibir la distinción, disertó sobre cooperativismo y universidad. Únicamente el espíritu alerta y el trabajo tesonero constituyen la garantía de que la universidad y el cooperativismo permanecerán fieles a su esencia. Este es el desafío. Muchas gracias. Los consultorios de orientación jurídica surgieron en el año 2012 como un proyecto de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Estudiantes avanzados de abogacía brindan información en distintos barrios de Santa Rosa. Es una experiencia de práctica profesional que cuenta con la supervisión de profesionales y permite un vínculo con la comunidad a partir de consultas legales cotidianas. Bueno, bienvenida Agustina de Lorriaga. Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muy bien, ¿vos? Bien, vos sos parte de los equipos que trabajan con consultorios jurídicos, y me gustaría saber cuál es el rol que vos desempeñás. Bueno, yo actualmente soy una graduada voluntaria de los consultorios jurídicos. Justamente el rol principal que cumplimos dentro de este programa es la orientación jurídica de justamente los consultantes, los vecinos que se acercan a plantearnos distintas problemáticas, y justamente nosotros les damos un encuadre jurídico y los asesoramos justamente a qué organismos se pueden dirigir para justamente las dudas que ellos van teniendo. Y pensando un poco en nuestra ciudad, y bueno, no sé si también pasan los límites de la ciudad, ¿en qué lugares hay consultorios a donde puedan acercarse los vecinos y vecinas? Exactamente, ahora hay 7 consultorios, hay uno en la ciudad de Pico, después hay otro en la ciudad de Toay, en la Secretaría de
asistencia social, de dirección de servicios sociales. Exactamente. Y después, acá en la ciudad de Santa Rosa, tenemos lo que es el consultorio en Villa Santillán, el consultorio en Barrio Aeropuerto. Después, en distintos puntos de la ciudad. Exactamente. ¿Y cuál es habitualmente, digamos, tu tarea tiene que ver con esto que decías de orientar sobre las consultas, a qué organismos dirigirse en todo caso? ¿Llevan ustedes algún relevamiento sobre qué tipo de consultas habitualmente hacen los vecinos de los distintos barrios? Sí, justamente por cada consulta nosotros tenemos una planilla que completamos, le informamos al consultante que justamente es para un relevamiento que nosotros llevamos, porque tanto mensualmente como anualmente nosotros hacemos informes de cuántas consultas se han realizado en cada uno de los consultorios y más o menos las temáticas que se fueron tratando y cómo llegaron esas personas a conocer que existían estos consultorios. Como consultas tenemos de temáticas muy variadas. Sí, ¿y más o menos en qué tipo de temas, de ejes están consultando? Principalmente dentro de lo que es la parte civil, están consultando mucho de la parte de lo que sería derecho de familia, principalmente lo que es divorcios, lo que es los regímenes de visita, el tema de alimentos, también después con las cuestiones de propiedad, por ejemplo las posesiones veinteañales. Claro. Después en cuestiones también de faltas, nos han ido a preguntar justamente por las multas, cómo proceder ante una multa. Le retienen las motos. Exactamente, justamente cómo proceder en esos casos, cómo recuperar, en el caso ese que me decías de la moto, cómo recuperar de nuevo el automotor. O sea que son muy variadas el tipo de consultas. Y por ejemplo, tanto para vos como graduada o también los estudiantes que participan de esta experiencia, ¿cuál es el legado? ¿Qué cosas van recogiendo a partir de esta dinámica que tienen en los barrios? Bueno, en principio es una práctica de nuestra carrera, porque justamente tomás contacto con la gente y te aprendes a posicionar un poco cómo sería el resolver el conflicto de los demás. Y esto además también te da una conciencia social el participar en los consultorios, porque te vas dando cuenta de las distintas problemáticas que se presentan en los distintos barrios, vas tomando conciencia de cómo se puede solucionar los distintos conflictos y justamente cómo la universidad puede colaborar a la comunidad en resolver esos problemas. Quería preguntarte por un dato que vos decías, el vecindario se llega al lugar donde funciona el consultorio. ¿Y cómo se enteró que funcionaba un consultorio? ¿Tienen esos datos? ¿Ellos lo manifiestan? ¿Cómo se enteraron? Sí, justamente la mayoría de los vecinos se enteran porque nosotros, casi todos los consultorios, estamos en las postas médicas. Entonces muchas veces los vecinos se acercan por alguna consulta a la posta médica de salud y se enteran de que están los consultorios. Nosotros, ponele en el caso de Santillán, tenemos la asistente social, nosotros trabajamos en la misma oficina que ella y ella muchas veces cuando está atendiendo sus consultas también les va diciendo a los distintos vecinos que van a ella que estamos nosotras en el caso de que tengan algún problema, si se quieren acercar. Nosotros, más allá de la difusión que hacemos por medio de panfletos, banner en distintas instituciones y que ahora queríamos hacer más énfasis en la difusión, justamente el conocimiento de los vecinos es principalmente del boca en boca, del enterarse de alguien que fue o justamente desde la posta médica de las mismas personas que nos han... O sea que así todo, con toda la extensión de redes sociales, en boca sigue siendo la comunicación más efectiva. Exacto. Bueno, Agustina, te agradecemos mucho esta información y siempre habrá alguna otra información que nos interese para poder consultarles o poder llegarnos nosotros también a los consultorios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Mónica. Continuamos en Ulpan TV.
La coordinadora del programa Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario, Analía Ucía, expuso sobre los estándares internacionales en derechos humanos para las mujeres. La abogada e investigadora sostuvo que si bien hubo avances en Argentina, el Estado tiene deudas pendientes respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Hablar de estándares internacionales en derechos humanos significa hablar de un piso mínimo que los Estados deben cumplir en respeto y garantía de los derechos humanos. Estos estándares están fijados por los diferentes órganos que integran los sistemas internacionales, jurisdiccionales. En el caso de Argentina pertenece a dos, Naciones Unidas y la OEA, la Organización de Estados Americanos. Estos dos sistemas, a través de esos diferentes órganos, van sancionando resoluciones, fallos, observaciones, recomendaciones que establecen esos pisos mínimos que los estados que pertenecen a esos sistemas, precisamente por el hecho de pertenecer, se obligan a seguir estas políticas que establecen estos dos sistemas, en este caso en materia de derechos humanos. Entonces los estados deben respetar y deben adecuar su legislación interna y el funcionamiento de los órganos de gobierno, en particular, por ejemplo, el Poder Judicial, e incluso el Poder Ejecutivo, que debe sancionar políticas públicas. Esos órganos emiten observaciones especiales al país luego de ese monitoreo y le indican en esas observaciones cuáles son las cosas, los aspectos, las políticas que deben desarrollar para eliminar la violencia y la discriminación en todas las áreas de derechos de las mujeres. Argentina está muy atrasada en cumplir con estos pisos mínimos, con estos estándares mínimos para garantizar los derechos humanos, y ahora vamos a focalizar en los derechos humanos de las mujeres. Sin ir más lejos, en el año 2016, el comité que monitorea el cumplimiento de la CEDAW, el cumplimiento de la Convención para eliminar las formas de discriminación contra la mujer. Ese comité le hizo una recomendación específica a Argentina respecto de varios derechos de las mujeres y en particular respecto del aborto, que amplíe las causales, o sea, el Estado de Argentina está obligado a ampliar las causales de no punibilidad. Incluso el comité ya hace varias reuniones, o vamos a decir varias recomendaciones anteriores al 2016, que le viene diciendo al Estado de Argentina que tiene que despenalizar el aborto, ampliar las causales, pero en definitiva despenalizarlo y garantizar la accesibilidad a la interrupción del embarazo de manera gratuita, es decir, de manera pública. Entonces, en este sentido, Argentina está todavía en deuda y ha caído en incumplimiento de una obligación internacional impuesta por los organismos que le están señalando, no solamente el Comité de la CEDAW, sino también el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Muchas veces los estados se ven obligados por los monitoreos permanentes, por la presencia incluso de comisiones que vienen al Estado, comisiones de estos organismos que se acercan al Estado para monitorear, y hay una cuestión, como podríamos decir, de política internacional que a los estados también les interesa cuidar. Es por esto de cómo quedan presentados frente a la comunidad internacional, frente al incumplimiento reiterado, frente a las observaciones reiteradas que puedan hacer estos organismos. Pero sí, no hay un mecanismo efectivo para obligar al Estado a que cumpla de manera compulsiva. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería accedieron a la beca Fulbright, que les permitió realizar una experiencia cultural y educativa en universidades de los Estados Unidos.
Actualmente participan del programa 155 países y más de 300.000 estudiantes, profesores, investigadores, artistas y profesionales. Está considerado como uno de los programas más prestigiosos del mundo. Es una beca de un intercambio cultural para estudiantes que piensen en hacer un máster o estudiar más adelante en Estados Unidos, y es una introducción a la cultura americana, cómo se vive, cómo se estudia en Estados Unidos. Fui a la Universidad de Tennessee, en Estados Unidos, queda al centro sur, 7 semanas en nuestro verano, era el invierno allá. Es una universidad grande, creo que tiene 30.000 estudiantes viviendo en el campus, lo cual es bastante, por lo menos para La Pampa. El proceso de selección es bastante al azar, ¿no? No teníamos nada en común los que íbamos a Tennessee o los que fueron a New Hampshire. Digamos, somos todos becarios y nos asignan. Creo que cada universidad dice, bueno, nosotros vamos a recibir 20 ingenieros o vamos a recibir 15 arquitectos. Por ejemplo, la Universidad de Tennessee se destacaba por su programa en arquitectura y en ingeniería civil. Yo fui con varios ingenieros civiles, pero también fui con gente que estudiaba ciencias políticas o biología, agronomía. Yo accedí a una beca Fulbright, llamada Friends of Fulbright, que es para un intercambio académico-cultural de 2 meses en los Estados Unidos en una universidad a asignar, o sea, no está preasignada la universidad a la que vas a ir. Bueno, a mí me tocó ir a la Universidad de New Hampshire, que es arriba del todo a la derecha, ubicándolo geográficamente, es a 1 hora de Boston. Teníamos 2 cursos obligatorios que eran de cultura latinoamericana y de inglés para estudiantes extranjeros, y después podíamos elegir hasta 3 cursos de cualquier índole que nosotros quisiéramos, el único requisito era que no se tenían que superponer los horarios ni entre ellos ni con las materias obligatorias. Yo elegí 3 relacionadas a mi carrera, que eran Machine Learning, Sistemas Digitales y Introducción a Robótica Móvil, pero otros chicos, por ejemplo, que estudiaban Ingeniería, eligieron cursos de Historia o cosas así, era bastante libre la elección. Me gustó mucho poder ver el nivel al que está la educación argentina en contraste con el exterior, porque a mí me interesaba mucho eso, saber el nivel que tenemos, y la verdad que ellos mismos lo dicen allá, el nivel acá en Argentina, por lo menos en carreras de grado, es mucho más elevado que el de allá de Estados Unidos. Así que me dejó muy contento y muy conforme eso. En Estados Unidos sucede que hay demasiadas universidades, miles de universidades, y entonces de alguna manera las rankean, y tuve la suerte de asistir a una universidad que es top 20 en ingeniería. Por supuesto que el idioma siempre es una barrera, pero a lo largo del tiempo esa barrera es cada vez más pequeña, y lo gracioso es que una vez que te acostumbras ya había que volver. En mi caso fueron 7 semanas. Fulbright consigue el intercambio con Virginia Tech gracias a su instituto de inglés. ¿Por qué? Cada estudiante que no sea estadounidense, para poder entrar a una universidad estadounidense, tiene que rendir un examen de inglés. Entonces, este instituto de inglés lo que hace es preparar estudiantes extranjeros a rendir el examen. Entonces, yo tenía todas las mañanas 4 horas de inglés y cursaba con chicos de Arabia Saudita, de China, de Kuwait, de Brasil, de Ecuador, de Corea del Sur, de todos lados, la verdad. Además de hacer las clases de inglés, teníamos la posibilidad de cursar materias de nuestro interés, y en mi caso elegí, el nombre traducido sería Control Lineal Aplicado, que está muy relacionado con la carrera de electromecánica con orientación en automatización, y diseño en ingeniería de potencia, que esa era una materia para chicos que estaban cercanos a graduarse. Hacían esa materia, era un proyecto, y ellos se graduaban. Nuestras carreras de grado, por lo general, tienen 5 años más, y la de ellos son todas 4. Entonces, a veces nuestra formación es comparable con másters de ellos, quizás. Por eso, por ejemplo, podía ir sin problemas a una materia que era para gente ya graduada, una materia de posgrado, por así decirlo. La verdad es una experiencia increíble, haces un montón de amigos, conoces un montón de cosas, la cultura es muy buena, vivís 2 meses en otro país, que creo que es una oportunidad que pocas veces te puede tocar vivirla. La verdad que te ayuda un montón, académicamente aprendes mucho, te relacionás con mucha gente.
A mí me deja muy conforme el nivel de educación argentino. Me parece que algo que me sorprendió fue que yo esperaba mucho nivel allá, mucha exigencia, muchas cosas, y la verdad, la Argentina no se queda atrás en eso. La verdad, me da orgullo, por un lado, y me deja contento de que no me estoy perdiendo nada por no estudiar mi carrera allá. Creo que estando acá uno aprende y se forma bastante bien.